Hola, amiga, amigo, bienvenidos al proyecto que hemos llamado Apuntes de Feng Shui. Mi nombre es Cruz Gabaldón y a mi lado está Chusa Dueñas. Hola, Chusa. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Nos gustaría que descubrieras con nosotras que el auténtico Feng Shui va más allá de mover los muebles o de cambiar el color de las paredes. Su objetivo final es ayudarte a cambiar tú mismo, tu interior, para ayudarte a ser más feliz y ayudar a todos los que te rodean. Efectivamente, pero espera, Chusa, déjate de presente, porque nuestros oyentes tienen que saber que Chusa Dueñas ejerce desde hace más de 30 años como consultora profesional y como maestra de Feng Shui, que se ha formado con los mejores expertos en esta técnica y que dirige el Centro de Asesoría de Feng Shui y Terapias Energéticas Qineryi. Es también la directora de la Escuela Superior de Feng Shui Clásico. Bueno, menudo currículum, ¿eh, Chusa? Y muy bien acompañada por Cruz Gabaldón, escritora, ingeniera, emprendedora digital, buscadora incansable, apasionada de la vida. Se aproximó al Feng Shui hace casi unos 15 años y aunque se formó como consultora, no ha ejercido esa faceta ya que su profesión la llevó por otros derroteros. Pero lo interesante es que ha conseguido incorporar el Feng Shui en su vida, con un montón de pequeñas cosas que le ayudan día a día. Y esperamos que a ti te ocurra lo mismo, porque en este podcast precisamente lo que haremos será darte consejos y tips muy prácticos. Te sugeriremos cambios que podrás incorporar desde hoy mismo en tu vida. Así que piensa en nosotras como tus entrenadoras, porque si consigues ejercitar tus ojos en el Feng Shui, apreciarás el mundo con una nueva perspectiva. Si todo esto te resuena y quieres saber más, ya sabes, ahí tienes el botoncito para suscribirte al podcast. Venga, vamos a comenzar. Saca lápiz y papel. No, es broma. No necesitas anotar nada, ya que podrás consultar esta información de nuevo siempre que quieras, de modo que ahora solo relájate, disfruta y entrena tu mirada. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres, querido amigo y amiga de Apuntes Feng Shui. Comenzamos este segundo episodio cumpliendo lo que os prometíamos en el anterior podcast. Vamos a entrenar a nuestros oyentes en el Feng Shui de la manera más natural que podamos. Os ayudaremos a mirar con nuevos ojos el espacio que os rodea y aprenderéis el Feng Shui con la propia práctica de este, que al final es la forma más fácil de hacerlo, poquito a poco, paso a paso, pero con movimientos seguros y manteniéndonos dentro de los cánones del Feng Shui. Hoy te vamos a hablar de los mejores o peores lugares para ubicar determinados objetos en tu casa. Porque sí, ya lo dice el título. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Podríamos decir que este es el primero de los podcasts en el que te queremos ayudar o te queremos enseñar a aplicar el orden Feng Shui en tu casa. Para seguir estos primeros consejos no vas a necesitar ni planos, ni brújulas, ni nada sofisticado. Solo escucha, anota las ideas que te apliquen y ponlas en práctica. Hoy vamos a retomar una metáfora que ya comentamos en el podcast anterior. Imagina tu casa como una segunda piel, algo que colocas en contacto y sobre la tuya. Igual que te ocurre cuando te pones una prenda de vestir. Aunque la hayas elegido de tu talla, de tu gusto, pues hay algunas prendas que a veces no acaban de acoplar, ¿no? El tacto te pica o te incomoda o te aprieta más de lo que tú te gustaría, que no acaba de estar tú a gusto con ello. Trabajando el Feng Shui de tus espacios, pues lo que vas a conseguir es sentir comodidad en tu hogar y que éste se adapte al momento vital en el que tú te encuentras ahora. Antes de ir recorriendo los principales objetos que pueden generar duda,
hay un par de conceptos que sí es importante aclarar para que lo puedas comprender bien. En primer lugar, cada objeto que tenemos en nuestra casa, podríamos decir pues que tiene esas dos partes que vamos a hablar, ¿no? La primera es la que en Feng Shui llamamos la onda vibratoria, la característica intrínseca del propio objeto, su propia naturaleza, que tiene por sí mismo, lo tenga quien lo tenga, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy fácil de entender es un arma de fuego. Tú tienes una pistola o tienes una katana o tienes una espada y eso es un objeto que tiene un significado ya de por sí. Es una pistola, una katana, está hecha en principio pues para dañar, es para violencia, para matar, ¿eh? Su onda vibratoria siempre va a ser desfavorable porque atrae ese tipo de energía, aunque yo no la utilice para eso, ¿eh? Pero lo lleva, digamos, en su vibración, ¿no? Es como cuando nos dicen que algo es genético, ¿no? Pues es lo mismo, el objeto ya ha nacido con esa cualidad, ya está hecho para eso. Entonces tenemos que tratarlo como tal, vigilar muy bien dónde lo colocamos porque de alguna forma va a contaminar ese espacio donde lo colocamos con esa vibración que tiene de por sí, ¿no? Y luego, por otra parte, la segunda característica es la información que el objeto ha adquirido durante su existencia o su relación con uno mismo, ¿no? Contigo, lo que representa para ti ese objeto. Un ejemplo para que veáis más clara la diferencia. Una hoja de papel de por sí no tiene una vibración ni favorable ni desfavorable. Es una hoja y hay algo escrito ahí en eso, pues no tiene más que eso, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que lleva escrito? ¿Es un poema de tu enamorado? Pues es una vibración que es favorable porque a ti te gusta, te da buenos recuerdos, te da una vibración muy amorosa, te eleva. Pero imagínate que lo que hay escrito en ese papel es pues la sentencia de divorcio. Además, si es un divorcio que ha sido difícil, han sacado lo peor de cada uno, que se han dicho cosas que no... Vamos, que ha sido un proceso duro. Pues cada vez que tú veas esas hojas escritas, aunque no las leas, te van a recordar todo ese proceso de dolor, de sufrimiento, de malestar que tú has pasado. Y eso va a influir en el entorno porque tú sí tienes esa información y esa es la que está contaminando allí donde la tengas. Entonces, pues ahora de aquí un momento os daremos esos consejos para que podáis almacenar adecuadamente este tipo de documentación, porque muchas veces estás obligado a conservarla y que, pues aunque las tengas en tu casa, no te influyan desfavorablemente. Porque es lo que os decíamos, nosotros ya le damos esa cualidad a ese objeto, sea el que sea, favorable o no para nosotros. Es decir, cada objeto tiene un componente emocional para nosotros y nos va a influir como tal. Bueno, pues si has entendido lo que queremos decir, comprenderás que debes fijarte muy bien en qué lugar de tu casa colocas este tipo de objetos. Observa que no estamos hablando de que algo es bueno y algo otro es malo. Vamos a evitar intencionadamente usar este tipo de bipolaridad, porque no hay actuaciones buenas y actuaciones malas. Ya sé que lo de bueno y malo nos encanta, que es lo que entendemos porque nos lo han transmitido así desde niños, pero vamos a intentar evitar esa dualidad porque no es lo que queremos traducir, no es lo que os queremos contar. Como decía, tendremos actuaciones que nos resultarán beneficiosas o favorables y otras que por el contrario nos serán desfavorables o nos impactarán en algún aspecto de nuestra vida añadiendo complejidad o dificultades, vamos, cosa que no queremos porque tú quieres dificultades, Chusa, porque yo desde luego no. Recordarás también que en el anterior podcast repasamos los principales arquetipos de cada una de las estancias y cuál era su relación con los diferentes aspectos de nuestra vida. Hablamos de la nutrición y de las relaciones, por ejemplo. Es conveniente que seas muy cuidadoso porque cuando introduces objetos en una habitación puedes crear desarmonía en el aspecto de tu vida que corresponde con el arquetipo de esa estancia.
Vamos a repasar algunos de los más importantes y por los que más consultas también recibe Chusa en su estudio. Y una nota aquí porque vamos a comentar en general objetos de uso común. Un tema como las obras de arte o las antigüedades, eso lo vamos a excluir deliberadamente, pues precisamente porque se merecen un podcast específico, y aquí hay muchos matices en ese caso a considerar. Simplificando, primera regla de oro: agrupar los objetos iguales o de las mismas características. Por ejemplo, si guardas medicinas, tenlas en un único lugar. Ahora veremos cuál puede ser el más adecuado, pero evita tenerlas desperdigadas por distintos lugares de la casa. Agrupa y almacena adecuadamente. Y bueno, te acabo de hablar de las medicinas, es un buen objeto por el que empezar. Entonces, Chusa, cuéntanos, ¿qué debemos hacer con las medicinas? ¿Dónde sí y dónde no deberían colocarse? Pues como bien has dicho, lo mejor es tenerlas agrupadas. Otra cosa es tener algo que te estás tomando puntualmente y lo puedes tener más a la vista, pero tenemos que tener o un cajón o un armario o un lugar específico donde tenerlas todas. Si son de varias personas, pues separadas en cajitas o como queramos. Eso también es importante. Si son de cada persona, cada uno las suyas, digamos, no se mezclan. ¿Dónde es mejor? A ver, lo mejor sería, por ejemplo, en la cocina, pero no directamente en la despensa, sino en un lugar, en un cajón que sería el cajón de las medicinas, no junto a la comida, no junto a los botes de cereales o de galletas, no. Podemos, por ejemplo, ubicarlas en un cajón. Otro sitio donde sería también favorable, en el salón. También en un cajón específico para ellas. ¿Dónde no aconsejo? En el dormitorio. No es un buen lugar. El dormitorio es para repararnos. Si lo ponemos la medicina, estamos recordando a nuestro sistema que siempre estamos enfermos. ¿Dónde no lo pondría tampoco? En el cuarto de baño. Ya sé que hay mucha costumbre de poner un armariete con las medicinas en el propio cuarto de baño. No, en el cuarto de baño podemos poner un armario pues con las tiritas, con la mercromina, con el algodón, o sea, las curas más precisas de urgencia, que tampoco pienso que es el mejor lugar, pero no las medicinas que estamos utilizando en el día a día. Mejor sitio la cocina o el salón comedor, pero en un sitio específico para ellas, separado del resto. Y un matiz sobre esto, yo tengo un par de amigas que son farmacéuticas que siempre me han desaconsejado almacenar medicamentos en los baños, no por ningún criterio fensuístico, sino por un propio criterio de farmacia, que es decir, es un lugar donde la humedad es más alta y es el peor lugar para la conservación de este tipo de alimentos, no, perdón, de este tipo de productos. Entonces, hay también un argumento científico, digamos, un argumento farmacológico para no recomendar el baño como lugar de almacenamiento de las medicinas. Bueno, pues ya tenemos una primera... Una puntualización sobre también las medicinas, si las ponemos en la cocina, para nada ponerlas encima del microondas. Yo me imagino que todo el mundo ya lo sabe, pero es el lugar donde yo más veces me he encontrado la caja de las medicinas. Entonces, ni encima del microondas, ni encima de la nevera, ni encima de ningún aparato eléctrico. O sea, un cajón, una estantería, donde queráis. No, pues son aparatos que además se calientan, lo mismo, estamos añadiendo cambios de temperatura a los productos que hace que se estropeen, vamos, que no se conserven adecuadamente. Siguiendo con la idea de los aspectos médicos, otra cosa, otra puntualización también en las medicinas, ya que hablamos, para dejarlo claro, tampoco es conveniente dejarlas a la vista. Es decir, que estén todas ahí, que yo siempre las estoy viendo, sino dentro de una caja, dentro de un cajón, dentro de una estantería. Pero no a la vista, ahí, porque me recuerda continuamente que yo estoy enfermo. Sí, pero hay mucha gente que lo hace para recordar tomárselas. Claro, entonces ponte otra cosa. Busca una ficha de parchís y te la pones ahí en la mesa, por ejemplo la roja, y cuando te la has tomado la mueves de sitio. O sea, busca otro truco para ayudarte con eso.
Bueno, a mí que me gustan mucho las tecnologías, os debo decir que te puedes poner unas alarmas en el móvil estupendas que te recuerdan que tienes que tomar una pastillita o el jarabe mientras te lo tengas que tomar, o sea que también podéis jugar con eso. Continuamos entonces con temas relacionados con lo médico. Te he comentado a veces que, bueno, mi mamá por temas de salud pues ha tenido que pasar por muchas pruebas médicas, tiene muchísima información, sus papeles de médicos que prácticamente los tiene desperdigados por toda la casa. Pero, ¿cuál sería el lugar adecuado para tener resultados de pruebas diagnósticas, algunas radiografías o otro tipo de informes que tenemos que conservar, o al menos temporalmente? ¿Hay una zona óptima para eso? Claro, aquí el mismo consejo, no pueden estar desperdigados porque entonces es como que yo continuamente estoy dándole a mi vida esa energía en todas las áreas de enfermedad, de malestar, aunque ya esté curado de eso, ¿no? Entonces, la primera norma es en carpetas. Una carpeta para las pruebas que me tienen que llamar o que están pendientes, otra para las pruebas que ya han pasado, para archivar análisis o radiografías o lo que sea. Y esas carpetas juntas, es decir, una carpeta con lo que está pendiente, una carpeta con lo que ya está acabado. ¿Dónde? En el salón, en el despacho, pero en una zona que es para eso, no junto, o sea, tienen su propia carpeta, no junto a las facturas de haber comprado el televisor, sino las carpetas de las pruebas médicas están en un sitio. Y ahí las puedo tener normalmente, pues eso, lo mejor es en el salón comedor. Donde no, por favor, en el dormitorio. Ahí voy a ser muy pesada, ya lo veréis, en el dormitorio todas esas cosas fuera, porque el dormitorio es nuestra parte más íntima, más nuestra. Si ponemos cosas que tienen esa información de vibración, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, la estamos siguiendo, aportando a nuestra vida continuamente. Uh-huh. Le voy a poner este podcast a mi mami, ya te lo digo, porque yo se lo cuento y a mí no me hace caso. Antes hablábamos también de cómo un simple papel puede cambiar su connotación, ¿no? Pues por lo que representa para nosotros y ese es otro aspecto, ¿no? Dentro del mundo de los papeles, ¿no? Que tenemos que conservar, papeles legales que puedan estar asociados a juicios, a divorcios, a sentencias varias. En este caso, ¿cuál sería la recomendación o el lugar adecuado para este tipo de documentos? Es que nosotros realmente en nuestra casa tenemos que tener un lugar donde están los papeles oficiales. Dentro de eso pueden estar facturas, pueden estar papeles de juicio, pueden estar papeles de otro tipo de juicio, no tiene por qué ser de un divorcio, tienen que ser, no sé, escrituras de tus propiedades. Tenemos que tener un sitio. El ideal sería tener un pequeño despacho. Si tenemos una habitación que sirve de despacho, de estudio, tendremos ahí y tendremos muy diferenciado cada uno en su carpeta. Es decir, lo que es del divorcio está en una carpeta, lo que son de facturas está en otra carpeta, lo que puede ser de algún otro juicio en otra carpeta. Y diferenciarlos, las cosas personales de las cosas que son, por ejemplo, de trabajo. Si tenemos también en ese despacho facturas del trabajo porque he comprado la impresora, es diferente al televisor o al sofá que he comprado. Entonces, todo bien, como lo que hablamos del orden, todo bien clasificado. Y tiene que estar, estas cosas que tienen una connotación, digamos, más desfavorable, aunque hayan pasado, pero si yo miro digamos, los papeles del divorcio, ha sido un divorcio duro, donde ha habido mucho dolor ahí, muchas cosas que han salido, que en un momento muy desagradable, no puedo tenerlas a la vista ahí todos los días, que cada vez que la veo me acuerdo, aunque inconscientemente estoy volviendo a esa vibración. Es decir, archivadas dentro de carpeta y si puede ser algo cerrado. Uh-huh. Otra cosa es si tengo, claro, una tarjeta de mi enamorado o enamorada que me ha escrito una poesía, esa la puedo tener a la vista y la puedo tener en mi dormitorio, la puedo tener en el salón, la puedo tener para verla todos los días si quiero. ¿Por qué? Porque lo que me trae, la información que me aporta es algo muy favorable. Para mí me sube la energía, lo otro no. Algo que entonces te hace la diferenciación, bien. Eso es. Esa es donde tenemos que diferenciar, ¿no? Esto, ¿qué energía me ha traído? Si es de dolor o sufrimiento, tengo que tenerlo guardado,
archivado. Si es algo que me aporta bienestar, pues lo puedo tener más a la vista, digamos. A mí, además, que ya sabes que como me encanta el orden, me encanta tener etiquetitas de estas bonitas donde pongo, estos son escrituras, estos son los seguros, estos son médicos varios, todo ahí en sus carpetitas por separado. Y esas carpetas guardadas, es decir, guardadas o en esas cajas bonitas que venden ahora en muchas tiendas de decoración, o en un cajón simplemente, o en un armariete que tiene puertas, ¿no? Porque lo que yo siempre veo, a eso le doy más energía, claro. Tengo que decidir muy bien qué es lo que veo en mi vida. Y hablando de lo que siempre veo, en el primer podcast hicimos ya un apunte que ya era una recomendación en el caso de las fotografías de la familia, de los amigos en el dormitorio. Pero vamos a hablar un poquito de cuál es la mejor ubicación y cuál es la mejor forma de organizar las fotografías en casa. ¿Dónde ponemos nuestras fotos? Pues las fotos de la pareja en el dormitorio, podemos ponerlas, pero la pareja juntos. No me vale en la mesita de él la foto de ella y en la mesita de ella la foto de él, porque estamos separados. Y luego me dicen, es que no hay comunicación. Y yo digo, juntaros las fotos, ¿no? O sea, mejor que sean fotos que estén juntitos. En el dormitorio ya lo dijimos, fotos de nadie más. No necesitamos público ahí para tener sobre todo relaciones íntimas, ¿no? El mejor lugar para poner fotos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de quien queramos, es en nuestro salón. El salón es la parte de la casa más social, más externa, donde ahí recibimos a la gente. Entonces ahí podemos tener los nuestros, ¿no? Buscamos un buen lugar para tenerlos. Y diferenciamos un lugar para los que están en este plano aún, los que están aún vivos, los que los tenemos aún a nuestro lado, de los que ya han fallecido. Ahí tenemos que tenerlos. Podemos tenerlos, pero separados, no junto a los vivos, porque pasa, por mucho que los hayamos querido, la energía es de una energía de no vida, y nosotros aún estamos aquí en este plano, ¿no? Y de tristeza también. Y de tristeza, ¿no? Claro. Si es de mucha tristeza porque han tenido una enfermedad larga, han sufrido mucho, yo recomiendo no tenerlas a la vista. En un álbum, y cuando tú quieres, si quieres recordarlo, pues los vuelves a ver y a sacar. ¿Por qué? Porque cada vez que yo veo esa foto, en mí se mueve una vibración de dolor o de sufrimiento, de pérdida o de duelo. No por tenerla más a la vista, no los vamos a recordar. El duelo es interno, no es externo. Y luego otra cosa súper común es llegar a la casa de alguien y que en el propio recibidor pues están ahí todas las fotos de los hijos, los nietos, etcétera. Ahí va yo. Y además son personas que, claro, lo quieren tener porque aunque la vecina vaya a pedirle, yo que sé, un poco de sal, que le vea toda su familia, todos sus nietos, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Y queda muy bonito. Pero esas mismas personas se quejan de que están solas, de que no van a verlos, de que cuando van poquito tiempo, sea real o no. Y yo le digo, pues quítalos de la entrada. Si los tienes en la entrada, les invita a salir. Entonces, en la entrada, no poner fotos. No es el mejor lugar. Ponerlos en tu salón. ¿Qué quieres? Que la vecina lo vea, invitarla a entrar al salón y dice, mira, encima de la mesa o en una estantería, o les guardas ahí un buen lugar para que se vean bien. Pero y de paso un cafelito y unas pastas. Exactamente, y ya no te sientes tan sola. Pero en la entrada, cuando lo pones, tú estás invitando. La entrada no es un lugar de quedarte. No recibes a la gente en la entrada y os ponéis a charlar, sino es algo muy rápido, ¿no? Entonces no es el mejor lugar. Tampoco aconsejo, poner las fotos en la nevera con imanes. No los imanes, favorable. Las fotos de imán en la nevera. Tú quieres tener tus fotos con imanes, entonces te compras un tablero de estos que son una chapita que puedes colgar los imanes y los pones ahí. La nevera es un aparato eléctrico que emite ondas, pérdidas de Joule que se llaman, emite ondas vibratorias de electricidad. Eso no es favorable. La foto representa a esas personas, entonces no les hacemos un favor. Iba a decir que el otro día me recordaste el tema de la organización de la ropa en los armarios, aprovechando que estábamos haciendo un poco el cambio de temporada, ¿no?
prácticamente la ropa de entretiempo no la hemos utilizado, hemos pasado a la de verano directamente. Pero me hiciste recordar el tema de mantener separada o intentar en la medida del posible mantener separada la ropa de las diferentes personas en los armarios de la casa. Y eso me gustaría que lo comentáramos también para quienes nos escuchan. Sí, porque todos como personas, aunque nos guste estar, somos seres sociales, nos gusta estar con los demás, nos gusta estar bien con nuestra pareja, con nuestros hijos y tal, pero necesitamos nuestro propio espacio personal. Y eso nos pasa cuando alguien nos habla e invade nuestro espacio, nos sentimos un poco incómodos, ¿no? Con nuestras cosas pasa exactamente lo mismo. Y además, lo que pasa también es que, aunque a nosotros parece ser que no nos importe o nos puede dar la impresión que no nos importa, digamos que interfiere de alguna forma con las energías, no se respetan al mismo nivel en algún ámbito, ¿no? Entonces, tiene que haber una parte del armario para él o para ella, otra parte del armario para él o para ella, y cada uno tiene que tener bien delimitado su zona, y además una zona que además sea privada, que se arregle cada uno. No me vale eso de, como hay en muchas casas, que hay uno que siempre ordena y arregla la ropa del otro y la guarda en el armario. Eso no es muy favorable. Cada uno que se lo arregle, que se lo organice, que se lo ponga como quiera. Sobre todo para poder, de alguna forma, potenciar la individualidad y el pleno desarrollo de cada persona, aunque sean las cosas más íntimas. Y por ejemplo, poder yo esconder en mi cajón de la mesita un regalo que tengo para otra persona sin que tener miedo que pueda encontrarlo. Simplemente con eso ya es muy, muy evidente, ¿no?, la necesidad de esa intimidad. Y también con los hijos. Cuando yo en el dormitorio de los hijos meto cosas que no son de ellos, utilizo su armario para poner mi ropa o para poner... Y yo lo que no les estoy dejando espacio para que ellos crezcan. O sea, si le sobra armario, pues que guarde ahí pues libros, que guarde ahí, yo qué sé, juguetes, cosas que sean de él. Pero las cosas de cada uno tiene que tener en su propio espacio. Uh-huh. Ahí tomo nota de eso, porque igual el espacio del adolescente, a lo mejor nos quejamos un poco que dejan todas las cosas por fuera de los armarios y quizás no les estamos liberando su espacio, ¿no?, para almacenar y tener su orden. Además es muy importante por eso, porque si tú le das su habitación, es decir, este es tu espacio, organízatelo con un mínimo de digamos, de normas, ¿no?, para la casa en general, pero tú le dices, este es tu espacio, él sí que va a intentar mantenerlo, tal vez no lo tenga como nosotros queremos, pero es un adolescente, eso ya lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero también es importante que ellos se manejen, porque el manejar en mi espacio me ayuda a potenciar, acordaros lo que dijimos, el Feng Shui interno. El Feng Shui externo nos ayuda a hacer cambios internos, ¿no? Entonces, el dejar de que él organice su espacio, que se maneje en su espacio, le está ayudando a que el día de mañana, cuando él salga, va a, de alguna forma, luchar por mantener ese espacio. No va a dejar que nadie le invada ese espacio, que se aprovechen menos de ellos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Que sean capaces de defender su propia individualidad. Eso es. Y en un adolescente eso es muy importante, porque las influencias pueden ser favorables o no favorables. Uh-huh. Y ya que comentamos el tema de la ropa, claro, en todas las casas no siempre toda la ropa ocupa solo igual los armarios del dormitorio, sino pues la ropa que no es de la temporada o que es muy específica, de mucho abrigo, se guarda en otros lugares de la casa. ¿Hay algún consejo para eso o algo que deberíamos evitar o deberíamos tener en consideración? Lo mejor de los trasteros ya dijimos que igual haríamos un podcast específico para hablar de los trasteros, porque también tiene mucha tela la organización de los trasteros, pero eso no lo tocamos aquí. Eso es, hay que hablarlo bien despacio, ¿no? Bueno, sí, la ropa sí que podemos, por ejemplo, aprovechar sitios que son comunes. Pues si tenemos un cuarto de la plancha o tenemos una habitación que es de invitados que no se utiliza de normal, podemos aprovechar para tener ahí armarios. Simplemente lo hacemos como una especie de vestidor y luego si alguien viene pues montamos la cama.
¿Dónde no hay que hacerlo? Pues si tengo un despacho en el que trabajo, ahí no es conveniente poner cosas que sean, por ejemplo, ropa. En el salón tampoco. En la cocina tampoco, eso es de cajón. Pero igual como no lo pondría en una cocina ni en un salón o eso, en el despacho tampoco, porque va a influir en toda actividad, va a dispersar, vamos a llamarla así, la energía que yo pueda dedicarle ahí, o de trabajo, de estudios o de lo que sea. O de creación o de algo O de que creación, dediques, sí. Y sobre esta idea de intentar mantener el tipo de energía que tiene un espacio, yo aquí haría una puntualización que, por ejemplo, en el dormitorio, que es ese lugar de intimidad, de descanso, lo siento, pero tele en el dormitorio, no, ¿verdad, Chusa? A ver, no es aconsejarle ningún aparato que implique una actividad yang. La tele es de ver cosas, de mantenerte activo la mente. Es igual como poner en el dormitorio una bicicleta estática o la elíptica o el ordenador. Nunca es aconsejable. Pero, por ejemplo, en las habitaciones de los jóvenes o de los adolescentes, claro, ahí está. Que es muy habitual, ¿no? Que esté ahí el ordenador. Ellos tienen su ordenador porque su espacio es como su mini piso, ¿no? Que le llamamos nosotros, su mini casa. Entonces, y luego hay personas que les gusta dormir con el televisor, ver algo y tal. Vale. En ese caso, ¿qué hacemos? Tienen que desenchufarlo. Yo normalmente a mis hijos les acostumbré a que ellos tienen una regleta y ¡pam!, se desenchufa todo y todo queda como ni siquiera ese pilotito de stand-by, sino todo desenchufado. Entonces ya corto esa energía. Si puedo, pues las teles en el dormitorio, lo ideal sería tener un armario que se tapara. Y si no, tengo más remedio que tener la bicicleta estática, porque hay pisos que dices que no tengo otro lugar donde ponerlo. Yo lo entiendo. Sí, por las bicicletas estáticas te iba a preguntar, porque además ahora estamos viendo muchas con esta claro. época que estamos viviendo. Eso tendría que estar en el salón, pero a nadie le gusta tenerla en el salón. Entonces las quieren bien escondidas. Y si no tenemos una habitación auxiliar, pues la ponen en el dormitorio. Pues por la noche, cuando me voy a dormir, tengo que taparla. O con una sábana o con una tela para eso. Entonces la tapo y es como que la elimino del espacio, por decirlo de alguna forma. Es como si la ignorases, ¿no? Consiguieras ignorarla. Eso es como cuando archivo algo en una carpeta, es como que lo archivo, ¿no? Entonces le quito la vibración visual que está emitiendo. Lo quitas de tu vista, es como si de algún modo le restaras, ¿no? Intensidad. Sí. Bueno, ¿y las maletas, por ejemplo? ¿Dónde deberíamos tener las maletas? Las maletas deberían estar en un armario. Si tenemos una habitación auxiliar, pues en esa habitación auxiliar. Si tenemos armarios en los pasillos, ahí. Donde no, a la vista. Por ejemplo, en un dormitorio a la vista. En una entrada, por supuesto que menos. Yo tengo maletas a la entrada y no puedo estar en mi casa. La energía me lleva a que tenga que estar siempre saliendo. Por la razón que sea. Y no siempre será algo agradable. Es decir, porque habrán personas que dirán, uy, pues si me va a ayudar a viajar más, las pongo en la entrada. No, a viajar más no. A ir de un lado para otro sin... Como títeres sin cabeza. Eso es. No favorece los viajes, eso se favorece de otra forma. Sí, y debajo de la cama, que también es un lugar podrían donde ir, las he visto. podrían ir, sí. Sobre todo en casas que son pequeñas, que no tienen... Me preguntan mucho si se pueden poner, porque a muchas camas tienen por los canapés o hay estas cajas que se meten debajo de la cama. Debajo de la cama se pueden archivar cosas, es decir, se pueden guardar cosas. Lo que yo nunca aconsejo es guardar cosas que mantienen una vibración no favorable. Por ejemplo, pues papeles de lo que habíamos hablado, ¿no? De divorcios, medicina, cosas rotas, que las tengo ahí por no tirarlas. No. Puedo tener maletas, puedo tener sábanas, puedo tener cosas que guardo que no utilizo de normal, pues sin ningún problema. Cosas rotas, de eso también deberíamos hablar. Bueno, ya hemos comentado ni en el trastero, ya lo hablaremos, ni en el trastero. Hemos comentado un poco el tema del material de hacer gimnasia, pues que a veces se colocan en las habitaciones, pero otros artículos de hacer gimnasia tipo pesas, por ejemplo, que ¿tienen alguna restricción o en principio en cualquier lugar? En el dormitorio no.
sí. Ya. Si las tengo en el dormitorio, no. Claro, si las tengo en el dormitorio, en un armario guardados o en un cajón. Si no, pues el salón es, ahí es donde jugamos, donde vemos la tele, donde hacemos gimnasia, donde hago yoga, donde meditamos, a menos que yo tenga una habitación, que hay gente que tiene esa ventaja, que tiene una habitación auxiliar que no utilizan de normal de dormitorio, es como un dormitorio auxiliar, entonces ahí puedo yo aprovecharla. Es mejor aprovecharla para estas actividades que no tenerla siempre parada. O sea, ahí tengo pues mi esterilla para hacer gimnasia, para hacer yoga, para hacer la bicicleta estática, o para guardar ropa, o vamos, como una habitación auxiliar. Otra pregunta que... Esta además, no, yo no sé cuál es la respuesta correcta, con lo cual me la vas a aclarar a mí también. Por ejemplo, si guardas dinero en efectivo, en casa, o joyas que tienen valor, ¿tienen algún lugar adecuado o algún lugar no adecuado? Claro, lo primero es no a la vista. A la vista ya... Sí, claro, no dejas ahí los euros encima de la mesita. Hay gente que sí, hay muchas personas que sí, y hay personas que lo tienen en una estantería y tienen ahí tal. O yo he visto sitios que se hacen una caja fuerte y la tienen a la vista. ¿No habéis visto las películas como las tienen detrás de un cuadro o algo? Es decir, eso tiene que estar escondido. ¿Por qué? Porque yo no invito a que me puedan sustraer algo, aunque no sea en la misma casa, sino a lo largo de mi vida. Ahí, cuando yo lo dejo a la vista, es como que lo descuido un poco. Entonces, lo tengo que tener en un cajón, en un armario preparado para eso, una caja fuerte, donde yo quiera. Pero dentro de una caja, dentro de algún recipiente que yo tenga para el dinero, para la joya. ¿Dónde es mejor? Si tengo un despacho, en el despacho. Si no, puede ser en el salón, pero tiene que ser un sitio que yo pueda cerrar, para no que alguien que esté mientras yo qué sé, pueda abrirlo, que venga mi sobrino y como es curioso, abre y ve el dinero y la joya. No, si puede ser con llave, mejor. Que no tengo ningún lugar ahí, en el dormitorio puedo tenerlo. En el armario del dormitorio, en un cajón del dormitorio, puedo tener dinero, puedo tener mis joyas. De hecho, las joyas lo mejor es en el dormitorio, porque son, en teoría, para adornarme. Ajá. Entonces, ¿dónde no? En la cocina es mejor no tener dinero guardado. En la cocina se hacen otras actuaciones para propiciar la prosperidad, pero tener, digamos, la caja del dinero, no. No es. Puedes tener la calderilla, ¿no? Para ir al súper, si acaso. Sí, o ya lo explicaremos, otras actuaciones. En la entrada, por supuesto, no, ¿eh? Si lo ponéis en la entrada, se os va. Pero muy rápido. No, en la entrada ya habéis oído, chicos, no queremos que se nos vaya el dinero. En la entrada no, nunca. Antes en el ejemplo, al principio hemos hablado de las armas, ¿no? Y si estamos en una casa, por ejemplo, donde hay un cazador, en fin, con independencia de la opinión al respecto, o alguien que trabaja en seguridad, el caso es que hay un arma en casa. ¿Cuál sería la recomendación para guardar ese tipo? En teoría, creo que por normativa, cuando hay armas en casa, tienen que tener un armario, además de estos que se cierran con llave, para que no se acceda a cualquiera, y eso tiene que estar regulado, me parece. ¿Dónde no pongo ese armario? Que me lo he encontrado. Quiero decir, os vais a reír, pero en el dormitorio de tu hija no. En el dormitorio yo me lo encontré de la hija, en este caso. Porque claro, la hija la tuvo después, pero pon la niña en otro dormitorio, ¿no? Entonces, claro, ahí no. ¿Dónde no? En el dormitorio no. Claro, ¿aquí dónde lo pones? Porque en teoría lo deberías de poner en una habitación auxiliar o en un pasillo o algo, pero cerrado con llave y con su seguridad. Lo que no tienes que tenerlas es a la vista. Puedes tenerla en el salón porque no tienes otro sitio, pero a la vista no. No es una vitrina con cristal. Está cerrado y con llave y con su seguridad. Si tienes un despacho que es de esa persona, pues que lo ponga ahí. Pero los dormitorios fuera agresividad. Y a la vista hay personas, por ejemplo, que les gusta pues tener pues katanas o espadas o alguna, por lo que hablamos, alguna reliquia de estas antiguas, porque les gustan las armas, no para utilizarlas, sino como adorno.
a la vista es agresividad, tú traes la agresividad y la violencia a tu vida. Aunque no sea en tu casa, puede ser fuera en tu vida, en general. Eso mejor evitarlo. Sí. Es como los cuchillos, perdón, ya que hablamos de esto, los cuchillos en la cocina, en un taco fuera, o las tijeras, no es favorable. Tienen que estar en un cajón. Ya sabéis, no es favorable. No significa que no se pueda, pero ya que estamos intentando que nuestra vida sea mejor, pues vamos a intentar hacer estos pequeños cambios que hacen que nuestra vida sea mejor. Antes hemos hablado de las fotografías de fallecidos y de no mezclarlas con la energía de los vivos, con la energía de los muertos, pero hay otro tipo de recuerdos, cosas que conservamos de personas que nos han dejado y que nos sentimos incapaces de desprendernos de ellas porque hay como un vínculo afectivo. ¿Qué hacemos con esos objetos? En este caso, cuando hablemos de los objetos de arte y todo eso, porque hay veces que son cosas que nos ha llegado en herencia, ya veremos dónde ponerla. Claro, aquí vamos a puntualizar que de quién tengo yo ese objeto y qué me recuerda ese objeto, la información que es para mí emocional. Si es de mi abuelo y me daba miedo mi abuelo, no lo tengo a la vista. Lo guardo o se lo regalo a una de mis hermanas o uno de mis primos o lo que sea. Si es algo que es que lo quiero tener, pero cada vez me recuerda lo que sufrió cuando murió, cuando se fue o porque fue un accidente, lo tengo que tener guardado. Es decir, archivado, una cajita bonita. Además, yo insisto, una cajita bonita, para que le quite esa connotación de tristeza y de dolor. Y lo tengo guardado en un armario donde tengo mis recuerdos y mis cosas. No lo tengo a la vista, porque cada vez que lo vea voy a tener dolor, voy a pensar, ay, se fue muy joven, ay, fíjate qué muerte más dura tuvo. No, esto no es favorable para mi vida. Si yo tengo ahí un objeto que me regaló mi abuela, por ejemplo, y yo a mi abuela la adoraba y la recuerdo y pienso en ella como una mujer valiente, luchadora, que admiro, eso lo puedo poner donde yo quiera. Lo puedo tener, vamos, en mi salón, siempre a la vista. Porque cada vez que yo mueva con eso, cada vez que yo mire ese objeto, me va a elevar mi vibración, va a darme como un subidón, digamos. Muy bien, y por ejemplo la gente que colecciona objetos, de hecho tú misma eres un poquito coleccionista, que alguna vez me lo has contado, sí. Pero esas colecciones de cosas, sellos, claro. Mariposas, me parece un poco... Claro. Aquí vamos a distinguir si colecciono mariposas o seres que han sido vivos y ahora están muertos, eso no es demasiado favorable para el Feng Shui. Eso es mejor tenerlo en un sitio que esté escondido, que no esté a la vista, porque atrae como las flores secas del Sha, ¿no? Energía de no favorable, de no vida. Pero sí que a mí, por ejemplo, sí que me gusta coleccionar algunas cosas. Aquí todo depende. Es decir, si tú tienes un lugar, que tienes una vitrina, que lo quieres exponer, pues lo puedes poner en un salón, lo puedes poner en un pasillo. En el dormitorio yo no aconsejo. El dormitorio tiene una energía muy, muy particular. Es mejor dejarlo para otras cosas. Claro, todo depende también de lo que tú colecciones. Por ejemplo, yo fui a hacer un Feng Shui de una chica que coleccionaba muñecas de porcelana, tenía un montón, yo qué sé, 20 o 30, y las tenía todas en el dormitorio. Eso no es para nada favorable porque son muchos ojos que te miran. Y porque no ha visto muchas películas de miedo. No, pero sin la connotación, eran preciosas, para nada daban miedo. Pero claro, son muchos ojos que te miran. ¿Dónde las podría poner? Eso es complicado porque siempre te van a mirar, son muchos ojos, o sea, te vas a sentir observada en la vida, te vas a sentir que todo el mundo está pendiente de lo mínimo que hagas, te va a faltar intimidad en tu vida, todo el mundo va a querer opinar sobre todo lo que tú haces, etc. Lo mejor es tener un armario cerrado. Cuando la quieres enseñar, abres tu armario y la exhibes. No la tienes todos los días a la vista. Claro, si son las armas, lo mismo. ¿Colecciono pistolas antiguas? Pues cerrados en un armario, en el salón o en pasillo o en un dormitorio auxiliar. Si son otras cosas como cajitas o colecciono sellos, pues eso lo puedo tener a la vista si quiero. Eso no tiene una connotación
emocional desfavorable de ningún aspecto, ¿no? Las puedo tener normalmente, yo aconsejo en el salón, o en los pasillos si son amplios, que no impidan nunca el paso, que no impidan nunca el paso. Uh-huh. Sí, pero eso aplica a cualquier habitación en general. A no cualquier debes de tener habitación. Nada que te, sí. Que te evite circular con facilidad por el espacio. Y luego, y dándole un poco una vuelta, quiero decir, hay algo que podemos hacer al revés, quiero decir, a ver si me explico. Si yo quisiera potenciar alguna meta, pues un proyecto que estoy emprendiendo, un viaje que quiero hacer, una nueva asociación que estoy teniendo, ¿hay algún objeto o algo que colocándolo en algún sitio de algún modo potencie ese tipo de energía? Claro, va a depender siempre de lo que yo quiero potenciar. Si es algo de trabajo, en la zona donde yo trabajo, o si es algo de los estudios. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, si yo soy arquitecto, pues puedo poner proyectos de arquitectura que me han gustado mucho y me inspiran, pues los puedo tener en mi despacho. Si a mí lo que me gusta es viajar, por ejemplo, pues yo potencio, como eso es algo social, en el salón. Pues puedo poner imágenes, puedo poner un tablero o ir cambiando la foto de sitio donde quiero ir. Quiero ir a ver el Taj Mahal, pues pongo ahí una foto del Taj Mahal. No, es que yo me gustaría viajar a París, pues pongo una foto de París. Es decir, yo voy potenciando lo que quiero en los lugares donde corresponde, no en el dormitorio. En el dormitorio, imaginaos, yo quiero tener pareja y no tengo pareja, pues puedo poner una imagen de dos, no ya de otras personas, sino por ejemplo una pareja de dos actores, y entonces lo puedo poner en un lugar del dormitorio. Puedo poner dos cojines, puedo poner dos pajaritos que se den el piquito, ¿no? En Feng Shui se utilizan los patitos, el pato mandarín, dos patitos mandarín que se miran y se dan el piquito, ¿no? Como dándose besito. Puedo hacer una representación de una imagen, pues el beso de Klimt, por ejemplo, una obra de arte. Eso lo hablaremos cuando hablemos de las obras de arte, porque quiero potenciar esa parte que es más íntima, ¿no? Claro, quiero potenciar, no sé, la prosperidad. Pues empiezo por donde trabajo, eso está claro. Ya cuando hablemos del lugar de trabajo lo hablaremos más. También en la cocina, lo que os decía, puedo poner, nosotros utilizamos una sencilla, actuación que es muy simple, todo el mundo la puede hacer. Un cuenco, normalmente de cristal o en un bol, no hace falta que sea muy grande, con arroz blanco. El arroz blanco en el Feng Shui representa abundancia, prosperidad, lo mejor. Y ahí voy echándole a lo largo del año, pues, moneditas, las que me sobran, voy echándole. Puedo poner, hay personas que le ponen una ramita de canela y unas hojitas de laurel para que huela mejor, pero le voy echando moneda. Ahora bien, esas monedas no se sacan. Ay, es que me falta €1 para el billete del tren. No, si vas a sacar el euro tienes que ponerle 5 euros en billete, no sé. O sea, no te sirve como monedero, sino vas acumulando, porque vas recordando a tu vida que tu prosperidad va aumentando. Que vaya viendo siempre más. Más, y que no lo saco. ¿Y qué hago con esa moneda? A final de año, normalmente lo hacemos cuando cambia el nuevo año chino, cogemos esas monedas, cambiamos el arroz, preferible no tirarlo a la basura, sino pues tirarlo mejor pues al monte, al campo, pues siempre algún animalito que lo pueda aprovechar, si no pues lo tiramos a la basura si no hay más remedio. Y con ese dinero no me lo gasto en cambiarme, yo qué sé, los zapatos que se me han estropeado, no. Si quiero comprarme unos zapatos, son unos zapatos de capricho. O sea, o vamos a una cena, nos pagamos una cena, o nos vamos un fin de semana pues a un viaje a un spa. Es decir, lo gasto en algo que es para disfrutarlo yo y lo puedo compartir con alguien, pero no en algo necesario. Es para darte un gusto. Eso es porque estoy, digamos, potenciando una energía de prosperidad y de disfrutar de esa prosperidad, de tener satisfacción en la vida al día a día. No hagáis como una chica que puso todo el primer día dijo, pues pongo 200 euros. No, eso no funciona. Es todo
cada día, cada 2 días, cada semana le voy poniendo un poquito, lo que quiera. Me da igual que sea 1 euro, que sean 50 céntimos, que sean 10 euros. Pero voy poniendo a poquito y voy moviendo la energía de prosperidad de mi vida a muchos niveles. Uh-huh. Mi botecito tiene también canela y laurel, que a mí me encantan los olorcitos naturales. Claro. Y ese sí que hay que ponerlo en la cocina, ¿eh? Sí, en cualquier lugar de la cocina donde no te moleste. Bueno, no está nada mal como segundo podcast de consejos. Bueno, hemos dado un montón de apuntes. Yo creo que te hemos dejado un montón de apuntes de cosas que puedes practicar o que puedes reflexionar en los próximos días. Te podría surgir la duda sobre algún objeto en particular, ¿no? Es decir, y algo que no hayamos comentado, que no se nos haya ocurrido, o bueno, al final hay tantas cosas de las que se podría hablar, pero yo aquí a lo mejor te recomendaría que aplicases, no sé si conocéis a la famosa Marie Kondo, digamos es la que ha hecho popular el método KonMari de organización y del espacio. Ella sugiere una forma de distinguir cuando un objeto deberías conservarlo y cuál no, de forma que dice que cojas el objeto en tus manos, que te acerques a él, que lo cojas, ¿no? Que te lo acerques al cuello y que te escuches a ti mismo, ¿no? El cómo te sientes, qué te hace sentir, qué sensación te inspira. Si la sensación que te da es de alegría, de felicidad, pues entonces ese objeto lo puedes conservar. Pero si lo que te transmite es algún tipo de sensación de tristeza, de pesadez, de algo no tan favorable, entonces mejor recíclalo, dónalo, lo que corresponda, ¿no? Según lo que sea. Y no olvides que casi siempre menos es más, o sea, no conserves cosas porque sí, y que coleccionar y acumular no son la misma idea, no es la misma cosa. Bueno, cuéntanos en comentarios o en las redes sociales si te preocupa algún otro tipo de objeto que no hayamos tratado, si ya has realizado algunos de estos cambios en tu casa ubicando correctamente este tipo de objetos, si sientes algún cambio. Como sabes, este podcast pues es un regalo que te ofrecemos a ti, que eres un buscador de felicidad, ¿no? Como lo somos nosotras. Y si tú eres de esas personas que se para un ratito de vez en cuando a reflexionar, a meditar, si eres de los que se pregunta cada día qué puedes hacer hoy para ser más feliz y hacer un poco más felices a aquellos que te rodean, estás entonces en el lugar adecuado. Y también, si conoces a alguien a quien este contenido crees que le puede inspirar, pues comparte este podcast y comparte esta información. Bueno, esperamos que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte para que no se te pasen los próximos podcasts. Y si nos escuchas en iVoox o en Apple Podcasts y te ha gustado, pues puedes regalarnos un poco de cariño en forma de esos corazones o de los comentarios que facilitarán que este programa pues pueda llegar a más personas. Y bueno, recordarte que en el próximo podcast vamos a hablar de un tema que también despierta mucho interés estos días, que es la organización del espacio de trabajo y en concreto la organización del espacio de trabajo que puedes necesitar en casa. Entonces, sé que esto preocupa mucho. Es en casa y en tu lugar, aunque sea la oficina o lo que sea, y cómo colocar bien cada elemento para facilitarte que todo fluya en armonía. Correctamente. Y sin más, despedirnos, desearte que estés muy bien, que seas cada día un poquito más feliz y te esperamos dentro de 2 semanas con nuevos apuntes. Hasta entonces, disfruta de la vida. Disfruta de la vida y sé feliz.